Buenas tardes. Bueno, pues gracias a Dios por poder estar aquí y poder compartir, ¿no?, lo que Dios pone en nuestros corazones. En este último tiempo estamos hablando los lunes acerca del Evangelio de Mateo, el Evangelio del Reino, y si recordáis, pues la semana pasada nos hablaban de un personaje también muy particular, por decirlo de alguna manera, que es Juan el Bautista. Nos acordamos, ¿no?, de quién era Juan, del bautismo de Juan, que es un bautismo de arrepentimiento, y la gente se identificaba con el mensaje de Juan y se arrepentían e iban a ese bautismo, ¿no?, de Juan. Y hoy vamos a continuar con los versículos siguientes de Mateo 3, el capítulo 3, versículos del 13 al 17. Y aquí vemos el bautismo de Jesús, ¿no? Y aquí podemos ver pues muchas cosas en estos versículos, pero aquí también podemos ver que es un momento decisivo también en la vida de Jesús, ¿no? Como Él pasa de estar en una vida en privado, por decirlo de alguna manera. Si leemos los anteriores capítulos, como que solamente se habla de Jesús, de que fue perseguido, de cuando nació, de la adoración, pero como que no se manifiesta en su vida pública. Y aquí vamos a ver cómo ya va a empezar su ministerio público, ¿no? Y empieza pues bautizándose. Y en el versículo 13 nos dice que entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Y vemos aquí que Jesús venía de Galilea, que era donde había estado, en Nazaret, en la ciudad de Nazaret, y se desplaza hasta el Jordán para ser bautizado por Jesús, ¿no? O sea, por Juan. Y bien sabemos, ¿no?, que Jesús no tenía por qué bautizarse, pues él no tenía de qué arrepentirse. Él no tenía absolutamente ningún pecado, él es santo, completamente justo, y no tenía de qué arrepentirse. Y no necesitaba bautizarse, puesto que en él no había pecado. Y nos podemos preguntar, ¿no?, ¿y por qué se bautizó entonces Jesús, ¿no? Y al igual Juan seguramente se hacía esta pregunta, puesto que en el versículo 14 nos dice: mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, ¿no? Y vemos, ¿no?, como Juan decía: pero ¿cómo es posible, ¿no?, que viene el Hijo de Dios, Jesús, viene aquí a que yo le bautice? Y la respuesta es clara, ¿no?, de Jesús en el versículo 15 nos dice: pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia, ¿no? Y entonces le dejó, ¿no? Y vemos en este momento cómo Jesús se identifica con los pecadores, ¿no? Y no solamente se identifica con los pecadores, que también vemos su humildad, ¿no?, como Él se humilla, porque Él, aun siendo Dios, no tenía por qué bautizarse, porque, como bien sabemos, es sin pecado, y Él se identificó con los pecadores. Y vemos un versículo en Isaías 53, que nos habla acerca de ello también, en el versículo 12, cuando aquí está profetizando Isaías acerca de Jesús, y en el versículo 12, este capítulo se llama el siervo sufriente, ¿no?, el Hijo de Dios como siervo, y cómo padeció por los pecados de la humanidad, y cómo aquí en este bautismo, aunque no pecó, Él se quería identificar con los pecadores para que se cumpliera la justicia de Dios en Él, que solamente Él la podía cumplir, ¿verdad? Y en el versículo 12 nos dice: por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, y habiendo llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores, ¿no? Y vemos aquí como ya en Isaías dice que fue contado con los pecadores, pero
También vemos en el libro de Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 15, cuando habla de que Jesús también es nuestro sumo sacerdote, nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Para dejarlo claro, ¿verdad? Jesús fue tentado como nosotros en todo, pero sin pecado. Él se bautizó para identificarse con los pecadores y para cumplir con la justicia de Dios, con la voluntad de Dios, ¿no? Y aquí vemos esa obediencia perfecta de Jesús, cómo cumplía con los planes y los propósitos también de Dios para su vida, y su humildad también, ¿no? Es un ejemplo para nosotros a seguir de obediencia y de humildad. Y podemos ver también que se identificó con los pecadores, con nosotros, en su convivencia con ellos, ¿no? Los fariseos eran personas que no querían estar cerca de los pecadores. Sin embargo, Jesús, aun siendo Dios, ¿verdad?, convivió con los pecadores. Y en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, nos habla acerca de ello. En esta misma conversión, si se puede decir así, de Leví, cuando Jesús le llamó y dejó ahí el banco de los tributos y siguió a Jesús, después de ello, dice en Mateo 9, en el versículo 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, Jesús, dice, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vemos aquí como Jesús también convivía con los pecadores, no solamente se identificaba con ellos, sino que también convivía. Los fariseos le recriminaban, ¿no?, cómo puede estar ahí con este tipo de personas. Pero Jesús bien claro nos deja que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, ¿no? Y para mí ese versículo, ¿no?, de que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es algo para mí especial y maravilloso, porque yo me considero uno de los perdidos que Jesús vino a salvarme, vino a buscarme y vino a pagar el precio, ¿no?, por mis pecados. Y también vemos cómo se identifica tomando el lugar que nosotros teníamos que tomar en aquella cruz. Se identifica también con los pecadores, ¿no? En 2 Corintios, en el capítulo 5, algo que también nos han estado hablando acerca de ello, en la justificación, ese acto por el cual somos declarados justos en el cielo por el Padre, por la fe en Jesús. Y en 2 Corintios 5, 21, nos dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él tomó el lugar que tú y yo tendríamos que tomar en aquella cruz. Él no tenía por qué morir, porque Él es sin pecado, pero Él estuvo dispuesto a pagar ese precio por nosotros para que a través de esa muerte poder salvarnos, a través de ese sacrificio en la cruz poder perdonar nuestros pecados. Por eso Jesús aquí vemos cómo se bautizó en ese bautismo de Juan y cómo cumplió, podemos preguntarnos, ¿no?, Jesús esa justicia de Dios, ¿no? Y Él la cumplió viviendo una vida en obediencia perfecta a la ley de Dios, como podemos ver también en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, en el versículo 17 creo que es. Cuando hablaba aquí en el Sermón del Monte, dice, no penséis
que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús cumplió perfectamente con toda la ley de Dios, ¿no? Y así, cumpliendo esa ley, cumplía también la justicia de Dios, ¿no? Y la justicia de Dios también demandaba que alguien tenía que morir por los pecados de la humanidad, pero ese alguien tenía que ser sin pecado, y solamente hay alguien que es sin pecado, y ese es Jesús, el Hijo de Dios. De esa manera también cumplió la justicia perfecta, como nos dice en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 18, nos dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. El justo por los injustos, ¿cuál era el propósito? Para llevarnos a Dios, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿no?, cómo Jesús cumplió la justicia perfecta de Dios, cumpliendo la ley, también muriendo en la cruz por nuestros pecados. Era el sacrificio perfecto, ¿no? Como también Juan mismo le decía a los discípulos: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Y es algo pues tremendo, ¿no? A veces esto lo leemos por encima, lo hemos escuchado muchas veces, pero tiene que tener un peso en nuestras vidas, ¿no? El poder ver cómo Jesús, el Hijo de Dios, se identificó con pecadores como nosotros y se humilló hasta la muerte, y muerte de cruz por nuestros pecados. Y aquí, claro, Juan decía: pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti si yo tengo que ser bautizado por ti? Y Jesús le dijo: es necesario, ¿verdad?, que se cumpla toda la justicia, ¿no? Y en este acto de obediencia al Padre y también de humildad establece un ejemplo tremendo para nuestras vidas, ¿no? Como cristianos tenemos que ser obedientes como Jesús lo fue al Padre, y también nos habla de que tenemos que ser humildes, como Él es manso y humilde de corazón. De hecho, Él mismo también en este mismo Evangelio de Mateo, cuando hace esa invitación: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? Y aquí en este bautismo también Jesús quiere enseñarnos a nosotros a llevar ese estilo de vida que Él llevó. El que permanece en Él, dice la palabra de Dios, debe andar como Él anduvo. Estos son ejemplos prácticos para el día de hoy, para nuestras vidas, ¿no? Y en este acto que Él hizo también de obediencia y de humildad, luego Él también va a ordenar a sus seguidores que se bauticen. Es una ordenanza, pero ya no con el bautismo de Juan, como podemos ver al final del Evangelio de Mateo, en el capítulo 28, en el versículo 18, después de cumplir con la perfecta voluntad de Dios, muriendo en la cruz por nuestros pecados y resucitando al tercer día, le da esta comisión a sus seguidores, a los discípulos y también a nosotros. Y dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí vemos esa ordenanza que Jesús dejó de bautizarnos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no en el bautismo de Juan, que era un bautismo de arrepentimiento. Se identificaban con el mensaje de Juan y la gente se bautizaba, ¿verdad? Y nosotros nos hemos bautizado, los que hemos nacido de nuevo, nos hemos bautizado en el bautismo de Cristo, en el bautismo que habla aquí la palabra de Dios, porque también nos hemos identificado con su muerte y su resurrección.
nos hemos identificado con su muerte y su resurrección. Y esto también es un acto público que Jesús hizo cuando se bautizó allí en el Jordán, y también es un acto público que nosotros también hemos hecho, no en el bautismo de Juan, sino en el bautismo de Cristo, para también dar testimonio de ¿qué? De que hemos creído en el Señor, de que Él nos ha dado una nueva vida en Cristo, y después de recibir esa nueva vida hemos sido bautizados en el nombre de Jesús, ¿verdad? En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo, porque este bautismo quiere simbolizar que en esa inmersión en el agua nuestros pecados son ahí limpiados, ¿verdad? Y cuando salimos del agua simboliza también que resurgimos, por decirlo así, a una nueva vida. Y eso nos lo dice también en el libro de Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Nos identificamos en su muerte y somos sepultados ahí en el bautismo. Dice, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, ¿verdad? Somos sepultados en ese bautismo por la fe juntamente con Él para muerte, y también por la fe resucitamos juntamente con Él para poder andar en nueva vida, en novedad de vida, ¿no? Y también eso es algo importante, ¿no? Aunque aquí nos habla del bautismo de Juan, pero también luego Jesús ordena, es una ordenanza que ya más adelante nos hablarán también acerca de ello, que es el bautismo, también que nosotros como creyentes nos identificamos con Cristo en su muerte y en su resurrección y damos ese paso y nos bautizamos delante de Él, ¿verdad? Y un poco más adelante, en los versículos siguientes de Mateo, en el capítulo 3, en el versículo 16, también vamos a ver cómo Jesús aquí fue ungido para su ministerio público. Y nos dice en el versículo 16, Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, ¿no? Y aquí también tenemos que tener en cuenta que aquí el Espíritu Santo no viene por primera vez a Jesús, como ya hemos visto anteriormente en este mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 1 y en el versículo 18, nos dice que el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y en el versículo 20 también dice, y pensando él en esto, refiriéndose a José, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Vemos que ya el Espíritu Santo ya estaba en Jesús, pero aquí descendió sobre la vida de Jesús para ungirle para el ministerio, ¿verdad? Y esto fue algo también público del cual nos habla el profeta Isaías en el capítulo 61. Podemos ver una muestra pública de lo que aquí Isaías profetizó en el versículo 1. Y dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel.
Aquí Isaías estaba profetizando y aquí vemos cómo se cumple, ¿no? El Espíritu del Señor está sobre mí. Luego también lo lee Jesús en otro lugar, en Lucas, y también esta palabra se ha cumplido, dice Jesús, ¿no? Vemos cómo aquí públicamente esta palabra se cumple. El Espíritu de Dios descendió en forma corporal de paloma, nos enseña la palabra de Dios sobre Jesús. Y el Espíritu, aquí vemos cómo también el Padre estaba en esta situación, ¿no? Vemos cómo estaba Jesús obedeciendo, el Espíritu ungiendo al Señor y el Padre haciendo una declaración, que también es muy importante esta declaración que hace el Padre, ¿verdad? En el versículo siguiente, en el 17 de Mateo 3, dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí también vemos, ¿no?, en esta parte, cómo el Padre da aquí esta declaración, ¿no?, de que tiene complacencia en el Hijo, en quien se agrada, en quien se goza, en quien se deleita, y también el cual tiene la aprobación de Dios, el cual también tiene la aprobación de Dios, ¿no? Y esto también lo podemos ver, hace referencia en el Salmo 2, que es un salmo mesiánico y también a la vez profético, y nos dice, aquí está hablando en este salmo, ¿verdad?, de el reino, del reino de los cielos, y vemos en los versículos primeros la oposición que hay al reino de los cielos, pero también vemos cómo el Señor va a poner su rey, a pesar de la oposición, su reino se establece. Y en el versículo 6 dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y en el 7 dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y en el versículo 7 es cuando dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Y aquí en Mateo 3:17 también dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿verdad? Vemos, ¿no?, que Dios se complace en Jesús. Vemos como en el único en el cual podemos hallar perdón de pecados es en Jesús. En el único en que podemos hallar salvación es en Jesús. Él es la propiciación también por nuestros pecados, ¿no? Y es el ejemplo que tenemos a seguir en todo. También nos dice en Isaías, en el capítulo 42, en el versículo 1, dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones, ¿no? Y aquí vemos también esta palabra, ¿no?, en quien mi alma tiene contentamiento, ¿no?, en el que Dios se complace, en su Hijo amado. Dice que pone en él, que pondrá en él su espíritu, y dice, traerá justicia ¿a quién? A las naciones. Él es el justo. Y en su próximo, en su regreso, en la segunda venida de Cristo, Él va a establecer su reino aquí en la tierra por 1000 años. Eso ya es otro tema, que no vamos a hablar acerca de ello, pero aquí vemos, ¿no?, como el Señor también habla en Isaías acerca de su siervo, de su Hijo, en el cual tiene complacencia. Y también en este mismo libro de Isaías, en el capítulo 53, que ya estuvimos anteriormente, en el versículo 5,
Vemos cómo Isaías habla mucho, ¿no?, acerca de Jesús de una manera profética. Y en este versículo 5 nos dice acerca de Jesús: mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados, ¿no? Y aquí vemos como Isaías habla aquí de un siervo sufriente, pero también hemos visto que el mismo Isaías habla de un rey como glorioso. Y Jesús es nuestro siervo sufriente, pero también es nuestro rey glorioso, no lo olvidemos. Y ya para ir terminando, vemos como este momento en la vida de Jesús, que nos habla, como hemos dicho anteriormente, de su identificación con nosotros, con los pecadores, y también de su humildad, nos deja un claro ejemplo a seguir y también nos deja una aplicación para la Iglesia a día de hoy, ¿no? En este día Jesús nos quiere dejar por medio también de esta palabra una aplicación para nuestras vidas, y nos lo dice en el libro de Filipenses, en el capítulo 2, en el versículo 5, nos dice aquí a los cristianos, a los creyentes, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, ¿no? Él no estimó como cosa a que aferrarse el ser igual a Dios, sino que dice que se despojó a sí mismo, ¿no? Se vació a sí mismo, ¿no? Esa palabra creo que en griego es kenosis, yo no soy tampoco muy entendido en estas cosas, pero creo que es kenosis, que se vació a sí mismo, ¿no? Y nosotros igualmente nos tenemos que vaciar de nosotros mismos para ser llenos de Él, ¿no? A veces no somos tan llenos porque estamos llenos ¿de quién? De nosotros mismos, de nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas, nuestra propia manera de ver las cosas. Y aquí dije que Jesús se despojó a sí mismo, y nosotros también tenemos que tener ese mismo sentir de despojarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Dice: tomando forma de siervo, hecho, aquí la palabra clave también, semejante a los hombres, ¿no? Semejante pero sin pecado. Hay una semejanza, pero no hay pecado en Jesús. Dice: semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, no solamente se quedó ahí, sino que fue más allá, y dice que se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo, algo que también, ¿verdad?, nos corresponde a nosotros como creyentes, vivir en esa humillación constante en nuestras vidas, humillándonos a nosotros mismos, para que Jesús sea exaltado en nosotros, ¿no? También me gusta mucho esa declaración que hace Juan el Bautista: es necesario que Él crezca y que yo mengue, es necesario. Es el estilo de vida que Jesús nos enseña, que tenemos que vivir como creyentes. Y dice: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. Y si Él se humilló, ¿nosotros qué? También tenemos que humillarnos, ¿no? Pero no quedó ahí la cosa, ¿no? Jesús murió en aquella cruz, pero bien sabemos que al tercer día resucitó y Él vive. Y después que cumplió con la perfecta voluntad de Dios, nos dice a continuación: por lo cual Dios también le exaltó ¿hasta dónde? Hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él cumplió con la perfecta voluntad de Dios, dándonos ese ejemplo a seguir, y fue exaltado hasta lo sumo. Y ahora tiene un nombre que es sobre todo nombre, y solamente en ese nombre, en el nombre de Jesús, es el nombre en que podemos ser salvos, ¿no? Y yo lo quería dejar ahí, ¿no? Que pudiéramos tener pues esto presente y pudiéramos meditar en ello,
y poder seguir cuando también Dios lo disponga. El próximo lunes nos van a seguir hablando acerca de ello, seguir aprendiendo de Jesús, seguir aprendiendo de su palabra, enriqueciéndonos con ella y, cómo no, que podamos, ¿no?, en esta aplicación que tiene para nuestras vidas, que Dios nos ayude a poder ponerla por obra. Y nada más, que Dios os bendiga. Podemos orar, si os parece bien, para despedir la reunión. Pues gracias, Señor, por tu Hijo amado, Jesucristo, el cual es nuestro ejemplo a seguir, es nuestro Rey, es nuestro Señor, es nuestro Salvador también. Y estamos agradecidos por lo que Él hizo en aquella cruz por nosotros. Y por eso en esta tarde queremos adorarle, queremos bendecir su nombre, humillarnos ante su presencia y reconocer que Él es nuestro Dios y que Él nos ha hecho y no nosotros a nosotros mismos. Gracias por tu amor, Señor, por tu iglesia también, amada, Señor, que tú nos ayudes a vivir y a tener ese mismo sentir que tuvo tu Hijo, Señor, y a que podamos en este tiempo pues aprovecharlo y que tú sigas bendiciendo nuestras vidas por medio de tu palabra, que bendigas a las personas también que nos comparten acerca de ella, Señor, y que podamos, pues en cada reunión, y no solamente en las reuniones, sino en lo personal, vivir alabándote y adorándote como tú mereces, en el nombre de Jesús, Padre.